Empezaremos con esta última sesión del seminario que tiene que ver con la emancipación de la mujer. Particularmente ahora vamos a tratar cuáles son los ejes de la lucha actualmente de las mujeres en nuestro país. Aun cuando nosotros consideremos que el problema del trabajo, porque esa es la contradicción fundamental del capitalismo, la contradicción entre el trabajo y el capital, que es lo que hace que haya explotación del trabajo asalariado y que este debiera de ser el problema fundamental. En nuestro país es avasallador el problema de la violencia que se expresa tanto en los feminicidios como en los delitos sexuales y en las desapariciones. Y el contexto en el que esto es posible es que México ocupa el lugar 141 de los 144 países que se miden de acuerdo a Transparencia Internacional en el sentido de la corrupción. Y por otro lado, estamos dentro de los 15 países del mundo donde prevalece con un mayor porcentaje el problema de la impunidad. De acuerdo al índice estatal de desempeño de las procuradurías y las fiscalías en nuestro país, la impunidad en México oscila entre un 94 y un 98% para todos los delitos. De tal manera que si vivimos en un país con tanta corrupción que tolera esa impunidad, en el caso particular de los delitos que tienen que ver con la violencia en contra de las mujeres, pues tiene igualmente una prevalencia así de alta. De tal manera que además otro fenómeno que favorece la impunidad y la corrupción es que los códigos penales estatales no coinciden ni establecen características particulares como el feminicidio, ¿no? O establecer en qué sentido se define una violación o una agresión sexual. Y esto permite que se califiquen de diferente manera las agresiones que sufren las mujeres. O bien que si una mujer es agredida en un estado y quiere levantar una demanda, solo lo debe de hacer en el mismo estado donde ya es víctima de persecución o donde ya está amenazada tanto por su agresor como por las instituciones. Entonces, en este esquema es por lo cual nosotros explicamos que el problema de la violencia es tan grave en México y sigue siendo una de las primeras consignas en todas las movilizaciones contra todas las formas de violencia, las agresiones sexuales, las violaciones, el acoso laboral, la discriminación laboral y finalmente el más grave, que sería el feminicidio. El gobierno de la 4T se ufana de que ha disminuido un 32% el número de asesinatos en nuestro país en el último año. Sin embargo, cuando nosotros sumamos año con año el número de las desapariciones, entonces no puede haber una desaparición, no puede haber una disminución de los asesinatos violentos, dado que el número de desapariciones ha aumentado, de tal manera que el problema radica en que no se encuentran los cuerpos. De ahí que la sociedad civil y fundamentalmente las mujeres, las madres buscadoras, continuamente hacen hallazgos de tumbas clandestinas donde se encuentran los cadáveres de las personas desaparecidas que el gobierno federal omite para cuantificar como homicidios. Entonces, al 2025, la 4T se ufanó de una disminución a 70 asesinatos al día, que es una cifra grandísima. Sin embargo, si nosotros sumamos las desapariciones en el último año, debemos de agregar 46 desapariciones por día, de tal manera que esta disminución de los homicidios no es tal.
El otro problema grave es que por la disparidad de los códigos penales, solamente entre el 20 y el 24% de las muertes violentas en mujeres se registran como feminicidios. El resto no. Se califican solamente como muertes violentas y no se investigan ni se sancionan como delitos graves de feminicidio. Entonces, ubicamos como el problema fundamental porque es el que afecta a un sector más grande de la población. Sin embargo, desde el punto de vista estructural, el problema de la pobreza laboral, la pauperización del empleo, sería el problema más importante que padecen las mujeres mexicanas. Entonces, recordemos primero que en términos generales, 35 de cada 100 trabajadores mexicanos, sean hombres o mujeres, tienen precariedad laboral. Y esta se define como la imposibilidad de que con el salario que reciben puedan comprar la canasta básica. De tal manera que cuando se hace un análisis a través de la encuesta de ingresos y egresos de los hogares mexicanos, la proporción en la que ha aumentado los ingresos de los hogares del 10% de las familias más ricas, pues es exorbitante en relación a las familias más pobres. Por poner un ejemplo, el 1% de la población mexicana más rica en este país gana en el trimestre 958,000 pesos más en relación al decil más pobre de mexicanos, que solamente ganan 61 pesos más al día, para que con este argumento también el Estado mexicano presuma de que ha disminuido la pobreza y que salieron 32 millones de mexicanos, hombres y mujeres, de la pobreza. La verdad es que el aumento de ingresos de 60 pesos al día no significa necesariamente que hayan salido de la pobreza. Entonces, las mujeres, como ya dijimos, hace unos años se calculaba que la brecha salarial era del 71%, es decir, una mujer ganaba 71 pesos por cada 100 pesos que ganaba un hombre, y hoy en el 2025 son 66 pesos por cada 100 pesos que gana un hombre. Y esto se debe a dos factores. No solamente las mujeres son contratadas bajo salarios menores en relación a los hombres, sino que durante las jornadas laborales, el hecho de que una mujer falte porque tenga que cuidar a sus hijos o a sus familiares enfermos, o llegue tarde porque tiene que llevar a sus hijos a la escuela, entonces hace que el salario se vaya reduciendo. Entonces, este es el segundo factor que hace que vaya aumentando la brecha salarial de género. La otra cosa que tiene que ver con este punto es que es más frecuente que una mujer esté empleada en el sector laboral en relación a los hombres. Si bien es cierto que más o menos el 54% de las mujeres que forman parte de la población económicamente activa tienen acceso al trabajo, y cuando comparamos esta cifra con el género de los hombres, más o menos esta cifra oscila entre el 76 y el 81%. Pero de estas mujeres que laboran, el 61% lo hace en el sector informal. ¿Y esto qué significa? Que no tiene derecho ni acceso a la seguridad social, a la jubilación, a las prestaciones y a todos los derechos laborales que todavía están dentro de la Ley Federal del Trabajo, a pesar de todos los intentos que se han hecho porque haya reformas cada vez más regresivas. Cuando entró al gobierno Claudia Sheinbaum, se hubiese podido pensar que se iba a establecer el aborto como un derecho para todas las mujeres, que fuera gratuito y seguro,
y sin embargo esto no ocurrió. Todavía sigue habiendo entidades federativas del país donde el aborto sigue siendo ilegal y está siendo castigado. Hay un estudio importante que salió publicado en una revista internacional que se llama el Lancet, donde establece que en los países donde hay legislaciones más regresivas o donde no está garantizado el acceso universal a los servicios de salud de calidad, prácticamente la mitad de los abortos se practican en condiciones inseguras. Entonces, a pesar de que en otro momento fue consigna y fue algo que planteó en como parte de la lucha de las mujeres, no significó poder plantear que se estableciera la ley del aborto seguro y gratuito para todas las mujeres en todo el país. De tal manera que, bueno, estamos frente a esa discusión que sigue siendo criminalizada, la protesta social de las mujeres, siguen sin tener apoyo las mujeres para defender la lucha de los familiares buscadores y se sigue perpetuando cada vez más el hecho de que las mujeres vivan en condiciones de pobreza, sobre todo cuando es con su salario y en hogares monoparentales, es decir, donde solamente hay un ingreso fundamental, el que recibe un salario para poder mantener a la tercera parte de las familias mexicanas. Con esto conlleva no solamente un deterioro en las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres, sino hay un deterioro grave en las condiciones de vida de las infancias, ya que pues también se ha desmantelado el sistema de cuidado para la primera infancia con las guarderías, el deterioro de los servicios de salud en todos los sistemas en México cada vez es más grave, y entonces las infancias mexicanas tienen cada vez menos acceso a una alimentación adecuada, a un sistema de salud de calidad, a permanecer en condiciones, a mantenerse en condiciones para estudiar hasta niveles medios y superiores, y por el contrario sigue prevaleciendo el trabajo infantil en nuestro país. Entonces, una parte muy importante de la lucha de las mujeres, que no debería de ser solo de las mujeres, pero en realidad sí ocurre así, es la defensa de todos los derechos de las infancias en nuestro país. Entonces, digamos que estos serían los principales rubros de atención de las mujeres, los ejes de lucha de las mujeres: la lucha en contra de la violencia, la lucha en contra de la pauperización del empleo, la brecha salarial de género. El acceso al trabajo de todas las mujeres podría garantizar que estuviera menos subordinadas a relaciones de discriminación, tanto en la familia como en el entorno laboral, incluso en la vía pública. Y el problema de la salud, que no solamente se expresa con el derecho al acceso al aborto, sino que también tiene que ver con el acceso a la protección del embarazo y de la maternidad y a la atención a la salud reproductiva. México es uno de los países, junto con los países de Centroamérica, que tienen una licencia laboral de 45 días posparto, que es totalmente insuficiente para que una mujer pueda atender a los recién nacidos o en los primeros meses de vida del lactante menor y poder asegurar todas sus condiciones, particularmente el problema de la lactancia materna. Y finalmente viene todo el problema que tiene que ver con la atención de la seguridad social para las mujeres y para las infancias. Como ustedes pudieron ver, tanto en la marcha del 8 de marzo en México como en la mayor parte de los países de América Latina
incluso en los países como España y Grecia. El eje de la lucha en contra de la guerra, en contra de las intervenciones y los bloqueos imperialistas, se convirtió en uno de los ejes fundamentales de la lucha de las mujeres en esta coyuntura. Y esto se explica porque particularmente las mujeres sufren más, aparte de la explotación que normalmente conlleva el problema del sistema capitalista, la situación que viven las mujeres que son víctimas de conflictos de guerra, de bloqueos económicos o de intervenciones, pues hace todavía más difíciles las condiciones en general y en particular de las mujeres y de las infancias. Y entonces pudimos ver que en todas las movilizaciones hubo banderas para reclamar el genocidio en Palestina y las intervenciones militares en los diferentes países en los que hoy actúa el sionismo y el imperialismo a través de las diferentes pugnas que hay en los diferentes conflictos bélicos en el mundo. Entonces, podríamos resumir así los ejes que hoy levantan las mujeres, y aquí sería muy importante ubicar no solamente cuáles compartimos con los hombres, porque tanto hombres y mujeres luchamos por detener la precarización del empleo o la defensa de las infancias, sino también lo importante que es que toda esta agenda no solamente la reivindiquen las mujeres, sino las reivindiquen todas las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, todos los referentes de unidad, toda la lucha de las diferentes tipos de organizaciones en nuestro país. Por último, también la solidaridad internacional se expresa en la defensa del derecho a migrar y a que las mujeres no sean víctimas durante la salida de sus comunidades o de sus ciudades de origen, su traslado y el arribo a las ciudades donde llegan buscando trabajo, mejores condiciones de vida. Claramente el imperialismo gringo ha emprendido una embestida en contra de todos los trabajadores migrantes, hombres, mujeres y niños, y entonces también la defensa de los derechos y la integridad de las trabajadoras migrantes también se convierte en un eje fundamental de lucha en este periodo. Este sería el resumen. Podríamos pasar a sus intervenciones.